te bendiga, qué bueno es encontrarnos otra vez con ustedes. Gracias por acompañarnos y por escribirnos. Y hoy quiero hablarte del afán y la ansiedad. Usted sabe que el ser humano vive ansioso, queriendo llegar mañana sin terminar el día de hoy. Y que se afana por todas las cosas que necesita y corre, a veces no sabe para dónde va. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, agregar a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice el Señor. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No te afanes, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente del mundo busca todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán añadidas. Significa que cuando yo pienso en el pobre, pienso en el enfermo. Cuando pienso en el necesitado y estoy buscando el reino de Dios, estoy poniendo a Dios primero. Cuando yo me preocupo más por mi trabajo, no que no tengo que trabajar, cuando me preocupo más por mi trabajo que Dios, y Dios queda segundo en la posición de buscarlo, entonces ahí es donde yo empiezo a tener conflicto, necesidad y tengo vacío en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios, en vez de ser primero en mi vida, de que tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, busco las demás cosas y nos afanamos. ¿Qué comemos? ¿Qué vestimos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo hacemos? Y estamos todo el día, y ahora como hacemos, viene el cumpleaños, vienen las fiestas, vienen las vacaciones, vienen el colegio, y ya estamos afanados, corriendo de acá, y nos olvidamos del propósito divino de buscar a Dios y empujar el reino de Dios. Más primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, buscarlo. El reino ya ha llegado y ahora tenemos que buscar allí donde está la necesidad. El necesitado, que son muchos, los enfermos, mucho más, porque en el hospital está lleno de enfermos y vacíos de personas que tienen amor por los enfermos y que quieran trabajar para Dios. Un tratado es tan importante en las manos de un familiar de un enfermo o de aquel que está en la cama esperando algo que ocurra en su vida. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te invito hoy que seas una persona que no corras más, que las cosas vienen por sí sola cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Por eso es tan importante que en este día usted me comprenda este mensaje tan hermoso y maravilloso, porque todo el mundo corre, todo el mundo va para acá y va para allá. Algunos se estrellan, viven estresados porque van corriendo y no tiene sentido sus vidas, y aún así logran el objetivo, pero se encuentran vacíos. Solo Dios puede llenar los corazones de las personas, y Él hoy lo quiere llenar, el tuyo. Por eso decid conmigo, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como único Salvador de mi vida. A partir de ahora, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi amo. Pongo mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu en tus manos, para que tu mano poderosa esté siempre sobre mí y esté protegido por ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.